En este primer tutorial vamos a crear nuestros primeros sonidos en Sonic Pi y pues a poder escuchar y jugar poco con nuestros primeros ritmos básicos. El primer elemento que vamos a usar para generar sonidos es el sample. El sample es una muestra que hace referencia a que vamos a reproducir un audio ya grabado. Vamos a usar todos los que vienen por defecto en Sonic Pi, lo cual es muy útil ya que si queremos volver a ejecutar nuestro código, nuestra música en otro ordenador, pues lo podemos hacer directamente sin necesidad de nada más. Si usamos nuestros propios sonidos, pues cuando queramos ejecutar este código en otro ordenador o que lo ejecute otra persona, tenemos que enviarle también pues nuestra carpeta de sonidos. Pues vamos a empezar escuchando nuestro primer sonido, pues para ello escribo sample y después dos puntos y el nombre. Como tengo autocompletar activado, pues me aparecen ya por defecto varios y puedo, pues por ejemplo, pulsar enter en este, o si quiero puedo ir escribiéndolo poco a poco. Y según voy escribiendo, por ejemplo, si pongo una G, pues me va filtrando solo con los que están. Una vez que tengo esto escrito, si le doy a Run, pues escuchamos un sonido que suena solo una vez. Si queremos que algo suene dos veces, pues lo tendríamos que poner dos veces. Lo vamos a hacer con otro sonido distinto. Por ejemplo, con esto que es un bombo de batería. Pues, ejecuto en Run o Control R o Comando R. Y ya tengo un primer bombo. Si quiero tener dos bombos, pues podríamos pensar tenerlos así. La cuestión es que si están así, ¿qué hace que suene uno, se espere y suene el otro? ¿Cuánto hay que esperar entre uno y otro? Pues eso viene por medio del comando sleep. Entre dos sonidos le digo cuántos bits, cuántas pulsaciones tiene que esperar. El tempo de las pulsaciones, si no defino otra, es la que está aquí. Entonces, si quiero pues que esto sea un poco algo más tecno, puedo poner pues a 124, por ejemplo, BPM, y pues me van a sonar pues dos bombos separados por un pulso. Si quiero tener esto más veces, pues no tengo más que seleccionar y pues copiar y pegar las veces que yo quiera. Vale. Si quiero, por ejemplo, que haya menos espacio entre algún pulso, pues puedo cambiar ese valor de 1, por ejemplo, por 0,5 y por 0,5. De forma que si esto iba pum, 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 ahora aquí va a ir el doble de rápido en estos dos. Vale. Vamos a hacer algún ritmo un poco más con más sonidos distintos. Así que para utilizar otros sonidos, pues voy a añadir, por ejemplo, un snare hard también. Y voy a dejar al final, como si fuera buena costumbre, pues otro sleep 1. Esto ahora mismo no hace nada, no tiene una utilidad especial, pero cuando usemos bucles donde pues se ejecute esto y luego vuelva al principio, que lo vuelva a hacer en bucle varias veces, tener este sleep 1 va a ser cómodo. E incluso si quiero copiar y pegar, pues no me tengo que estar preocupando por coger a la mitad unas líneas, y además es que esto no me molesta. Entonces vamos a escuchar cómo suena. Podría, un poco en la línea que he visto antes, pues por ejemplo duplicar aquí el snare y poner la mitad de la duración para crear otro patrón rítmico distinto entre así, de esta forma. Entonces voy a tener
el bombo y luego en 2 tiempos el snare. Es decir, en una pulsación el bombo y en otra pulsación 2 snares, de forma que sea pum, pa, pa, pum, pa, pam. Y así voy teniendo otro tipo también de ritmo distinto. Podría también probar otro tipo de secuencia distinta. Ya que tengo estos sonidos, vamos a ver como los 3 sonidos básicos de percusión. Por ejemplo, voy a añadir también un plato, un cymbal. Entonces añadiría pues la muestra, drum, y voy a poner el cerrado que suena menos. Voy a poner de momento Sleep 1 para escuchar los 3. Por ejemplo, podría esto ser más rápido, con 0,5, 0,5. Y así puedo ir pensando distintos tipos de ritmo. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño ritmo, algo más complejo, con más elementos. Podría tener el snare, o sería más habitual tener aquí el snare. Después pues, medio pulso, entonces va a ser bombo snare y dos cymbals, pero voy a poner que vayan el doble de rápido, por ejemplo así, y podría copiar y pegar esto para tener varios bucles, varios compases o pulsos. Hay que tener cuidado al copiar y pegar para que todo esté en las líneas que tiene que estar. En este caso, como no tengo pulsos enteros, porque esto es medio pulso, y antes de que se repita hay medio pulso, es decir, tendría pulso y medio, da esta sensación un poco rara que no va tan cuadrado como en la música techno habitual. Pero nos sirve como un poco de introducción para ver cómo crear los primeros sonidos.